Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bueno, y estamos en Los del Podio, tercera temporada, y en esta oportunidad vamos a conversar con un diplomático venezolano de larga trayectoria que nos hace el honor de acompañarnos y vamos a recorrer su vida. Bienvenido, Milos Alcalay. Muchas gracias, mi querido profesor. Muy honrado de estar en tu programa. Muchas gracias, Milo. Bueno, naciste el 8 de noviembre de 1945. ¿Cómo es ese hogar al que tú llegas allá en Belgrado? Bueno, yo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, mis padres tuvieron que escapar primero del nazismo. Papá era judío, mi mamá era cristiana ortodoxa, serbo-ortodoxa, pero nunca dejó de acompañar a mi padre. Ellos se casaron, en aquel momento no había matrimonio civil, sino religioso, y ella lo acompañó en esa odisea de la persecución a los judíos. Estuvieron en primer lugar en un pueblo llamado Schid. De allí los alemanes se acercaron, tuvieron que viajar al Kosovo, a Prizren, que estaba en el lugar donde había nacido mi mamá y mi abuela, donde había una presencia musulmana muy importante. Y de allí tuvieron que escaparse, una vez identificados, a Albania, porque Albania estaba bajo el control italiano. Y allí sobrevivieron, regresaron a Belgrado después de la guerra, y después vino la persecución comunista. Papá ya no era por judíos, sino porque la fábrica de mi abuelo supuestamente había sido colaboracionista. Decía, bueno, pero si yo soy judío, ¿cómo voy a ser colaboracionista? Claro. Digo, no, usted no, con usted no tenemos nada, pero la empresa sí. Y bueno, ahí comenzó la odisea. Papá buscó en primer lugar en el primer barco que fueron a Palestina, todavía no era el Estado de Israel, yo nací en Belgrado, era bebé, y de allí vieron con una enorme emoción las posibilidades que Venezuela le ofrecía a la inmigración. Yo llegué antes de los 5 años, es decir, desde el punto de vista de la Constitución, soy venezolano por nacimiento, todos aquellos que han llegado antes de cumplir los 7 años y que han cumplido lo que la Constitución establece, cosa que inmediatamente hice, porque mis padres se identificaron tanto con Venezuela, el amor hacia la segunda patria, una tierra de asilo, una tierra en donde acogió a cientos de miles de refugiados de todo el mundo y encontraron una tierra de gracia, una tierra abierta. Y allí ese amor por Venezuela lo trasladaron. Yo no recuerdo muy poco, tenía muy pocos años cuando llegamos a Venezuela, y lo que recuerdo prácticamente de nacimiento es Venezuela como mi país, claro, al cual me he dedicado de lleno. ¿Has debido llegar en el 49 o en el año 50? En el 49. Gobernaba en el 49. Carlos Delgado Chalbó. Así es. Llegaron seguramente por el puerto de La Guaira, probablemente. Llegamos sí, por el puerto de La Guaira. De Palestina, ya en aquel momento se había creado el Estado de Israel en el año 48. Y para poder llegar a Venezuela tuvimos que ir a Génova, donde había un comisionado para darle los papeles a los que buscaban venir a Venezuela, y ahí esperamos algunos meses la visa para venir a Venezuela. Un tío mío, Mile Pincas, había estado y nos ayudó a todos los primeros trámites de la llegada. Ahora, lo interesante es que papá pudo trabajar inmediatamente, porque siendo judío sefarad, él hablaba el judeo español, el español de hace 500 años. Evidentemente no es el castellano del siglo XX. Pero entendía lo que le decían. Pero entendía y escribía en el español de Cervantes o en el español de hace 500 años. Y tienes aunque no lo recuerdas, tienes información de a dónde llegaron.
¿Llegaron a Caracas? ¿Llegaron a otra ciudad? Llegamos a Caracas y alquilamos un cuarto. ¿Tú eres hijo único? No, yo tenía una hermana mayor. Después aquí en Caracas nació mi hermana. Lamentablemente las dos hermanas fallecieron. En la Alta Florida, una casa con un cuarto donde estábamos todos inicialmente y ambos comenzaron de cero a trabajar. Mi mamá haciendo corbatas y haciendo tejidos, mi papá vendiendo de casa en casa, y paulatinamente fueron creando. Mi papá fundó una papelería al mayor y al detalle, y mi mamá un instituto de fisioterapia en aquella época muy, muy conocido, Última, que bueno, nos dieron una calidad de vida extraordinaria y un amor por el país. Qué bonito. ¿Y dónde estudiaste tú la escuela primaria, Milos? La primaria la hice donde vivíamos en el Este 8, la preparatoria, en un colegio llamado Colegio Leal, y posteriormente unos primeros años en el Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, que es el colegio de la comunidad judía que estaba en aquel entonces en San Bernardino. Pero luego me cambié, igual que mi hermana, al Instituto de Escuela cuando quedaba en la Florida. Y allí inicié... Un colegio laico y muy bueno, laico, muy el bueno. Profesor Anselmo Alvarado. Anselmo Alvarado, así es. Sí. Y posteriormente fui a estudiar, me enviaron a estudiar a un colegio internado para aprender el inglés en Canadá, el St. Andrews College. Ahí eras un muchacho de 14, 15 años. Sí, de 13, 14 años. Qué bien. Y posteriormente, bueno, después de varias veces regresamos, hice la reválida, los estudios que hice en el exterior, y de allí entré en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié Derecho. ¿Estaba en la esquina de Jesuitas o ya se había mudado para Montalbán? Nuestra promoción del 69 fue la última promoción que se graduó en la esquina de Jesuitas. Posteriormente, los que nos siguieron sí se graduaron en la nueva sede de la universidad en La Vega. Claro. Pero los 5 años que yo estudié estaba en el centro. Te graduaste de abogado de 24 años. De 24 años, así es. Y en el último año, no había terminado de graduarme, por los contactos con Luis Mariano Fernández, hijo de Lorenzo Fernández, que trabajaba en Información Exterior, y Rubén Chaparro Rojas, que estaba en el ministerio, en la OSI, la Oficina Central de Información. Tuve el sueño de mi vida, que era trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Y de allí hice una relación con Calvani, a quien no conocía antes, y Calvani tuvo conmigo una atención especialísima y comenzó a llevarme como secretario en los diversos viajes que él hizo. Pero qué gran experiencia, porque entraste, Calvani es canciller entre el 69 y el 74. Así es. Y tú en el 69 tienes 24 años y te vas de secretario de Calvani en esos viajes. En los viajes, una experiencia invaluable, ¿no? Y cuando estaba muy feliz, fíjate tú, el gran pedagogo, Calvani me dice, bueno, y todos tus amigos están haciendo posgrado, ¿tú no vas a hacer posgrado? Bueno, yo estoy muy contento. Imagínate tú la experiencia de estar al lado de ese gran estadista, de ese gran canciller. Digo, no, yo me acabo de graduarme, no tienes que hacer un estudio. Invitó al embajador de Francia, porque él quería que tuviera una formación. Era el momento de algunos años transcurridos de la descolonización en Francia, en África. Y había unos cursos especiales de diplomacia que dependían del primer ministro en lo que era la antigua escuela colonial, que se convirtió en el Instituto Internacional de Administración Pública. Y allí en muy poco tiempo tuve la suerte, porque normalmente era para estudiantes de diplomacia de las antiguas colonias, de Costa de Marfil, de Senegal, de Alto Volta, como se llamaba antes, del Benín, de Dahomey. Y abrieron también la posibilidad de hacer el estudio en la sección diplomática. Habían otras sesiones donde muchos venezolanos estudiaron en la administración, en economía. Estamos en el año 70 y 71. 70 y 71. Era un curso de 2 años. Hice mi pasantía en África. Pedí ir a Costa de Marfil, a Abidjan, que era en aquel momento el presidente era Félix Houphouët-Boigny,
un estadista que había, igual que Leopold Sédar Senghor del Senegal, Sí, claro. habían sido grandes parlamentarios y comenzaron en su primer mandato, y la Embajada de Francia, por supuesto, tenía unos vínculos especialísimos, ¿no? Sobre todo con Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, como les gusta llamar a ellos, no les gusta la traducción en francés, en donde era el centro fundamental de la cooperación para la integración africana. De modo que ya habías aprendido inglés en Canadá y ahora le sumabas el francés en París. Así es. Claro que es el lenguaje de la diplomacia, o era, porque ha ido cambiando un poco, ¿no? Hoy en día sí es, no es la única, sigue siendo muy importante todo lo que es el francés, pero el inglés, y después cada uno de los diversos países importantes, en Naciones Unidas, en donde estuve después como embajador, los 5 idiomas oficiales se traducen, además del francés y del inglés, el chino, el árabe y el ruso. De manera que, aparte de eso, que hay cada vez una mayor utilización. Antes los embajadores hablaban francés, hoy en día la tendencia es aprender bien el idioma del país donde ellos están acreditados. Bueno, vamos a una pausa, Milos Alcalay, y en la próxima parte del programa nos relatas cómo fue tu ingreso en la Cancillería, en el mundo diplomático, y qué haces en esos años del 74 al 79, cuando va a gobernar Carlos Andrés Pérez. Estamos conversando con Milos Alcalay. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay. Ya tienes la experiencia en África que nos habías relatado. Entiendo que regresas a París. ¿Allí comienza tu carrera dentro del aparato diplomático venezolano? Yo tuve la suerte de tener un gran embajador, Marcel Granier-Doyon, padre del periodista Marcel Granier. Sí. Y con él hacíamos semanalmente una reunión con todos los estudiantes venezolanos que estaban allí. Pero mi función fundamentalmente allí era hacer los estudios. Y regreso, trabajo con Calvani, esta vez ya como jefe de gabinete de Aristides Calvani, que fue otra experiencia fabulosa, además de la primera. Bueno, ya frente a las elecciones entre Lorenzo Fernández y Carlos Andrés Pérez, Calvani me dice, bueno, habían dos posibilidades, él se reunió con los directores y le ofrecieron que yo fuera director de Relaciones Culturales e Información. Para mí, bueno, imagínate, tendría ya 26 años, era algo increíble. Y entonces dice, pero yo si fuera tu padre te diría que no aceptes. Yo, ¿cómo? ¿Usted me lo está ofreciendo? Sí. Pero tú no puedes, porque si tú aceptas este cargo, ya después que te queda a los 26 años, ser embajador y tú tienes que formarte. Claro. Digo, bueno, no aceptes. Digo, bueno, no acepto. ¿Y qué hago? Bueno, por eso yo soy un diplomático de carrera, pero heterodoxo. Dijo, quiero que trabajes conmigo en la formación de cuadros de jóvenes en América Latina, en el IFEDEC, el Instituto de Formación, que él lo fundó con Enrique Pérez Olivares. Sí. Y allí pasaron grandes personalidades, Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala, José Napoleón Duarte, Osvaldo Hurtado, que fue presidente del Ecuador, los exilados de Chile, de Bolivia, de Argentina, venían y daban clases allí. Fue realmente otra cancillería política, pero una cancillería que con el conocimiento y dedicación de Calvani me fui vinculando a la diplomacia política.
Sobre todo en el área de Centroamérica, que era un candelero en ese momento, ¿no? Así es. Sí. Y Calvani era visto a nivel internacional a mí en muchas reuniones internacionales, inclusive en Europa. No me decían qué opina Venezuela sobre este tema, qué opina Arístides Calvani sobre este tema. Calvani tenía un prestigio y un peso. Cuando lamentablemente él murió en el accidente aéreo en la toma de posesión, inmediatamente después de la toma de posesión de Vinicio Cerezo, con doña Adelita y 2 de sus hijas solteras, Sí. él ya se estaba preparando para ser el presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana con sede en Bruselas. Yo regresé de nuevo, me eligieron presidente de la Unión Mundial de Jóvenes Demócratas Cristianos y, un poco siguiendo la pauta y los contactos. En aquella época la democracia cristiana estaba en su apogeo, Mariano Rumor en Italia, Leo Tindemans en Bélgica, Kohl en Alemania. Y fue otra fase importante que después entré a la diplomacia parlamentaria, cuando eligen a Rafael Caldera como presidente del Parlamento Mundial. Yo creo que eso fue en 1980. Eso fue en el 80. Eso sí. fue en el Congreso, se realizó en el 79 en Venezuela, ya en vísperas de las elecciones en donde triunfó frente a Piñeruelo y Herrera Campins. Y bueno, Calvani tuvo el respaldo de todos los grupos políticos de América Latina, no solo los demócratas cristianos, los socialistas, los liberales, los conservadores, y tuvo una... Caldera. Caldera, sí. Caldera es electo presidente, yo lo acompaño también en su base de relaciones parlamentarias, con lo cual quedé nombrado por el Parlamento Latinoamericano en Bruselas como representante de América Latina ante la Unión Europea y ante el Parlamento Europeo. Tuve unas relaciones extraordinarias con Simone Veil, que fue la primera presidenta electa. Viajé con ella a América Latina en algunas ocasiones. Aquí hicimos con la Embajada de Francia, por cierto, una presentación de unos afiches del viaje de Simone Veil a América Latina. Simone Veil es conocida en muchísimos temas, pero uno de los temas que ella tuvo un interés extraordinario en la democratización de América Latina. Todos los meses en Estrasburgo o en Bruselas recibía dirigentes políticos de América Latina y apoyó mucho todo el proceso de democratización. El primer viaje, la primera invitación que se hizo un presidente no comunitario para hablar en la plenaria de Estrasburgo fue Luis Herrera Campins. Posteriormente vinieron otros jefes de Estado, pero hasta ese momento la tribuna era solo para los jefes de gobierno de Europa, de la Comunidad Económica Europea. Sí. Y el prestigio de Venezuela Democrática fue tan grande que, comenzó esa presentación con la visita de Luis Herrera Campins en representación de los 5 países andinos. Sí. Los 5 países andinos lo designaron a él. Bueno, esa experiencia también, digamos, de una diplomacia no convencional, me llevó a ser electo secretario general del Parlamento Latinoamericano y Andino en Bogotá, pero yo ya decía, bueno, ya estoy demasiado tiempo en la diplomacia heterodoxa. Claro. Y en la época de Carlos Andrés Pérez me ofreció, fíjate lo que era, a pesar de ser de origen social cristiano, ser embajador en Rumanía. En el año 1989. Así es. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí. Y bueno. Era la primera vez que eras embajador. Era la primera vez. Yo tenía. Habías hecho carrera, digamos, en los organismos multilaterales, en los parlamentos europeos y andinos, ¿no? Así es. Pero, yo continué. Uno de los temas que desde el inicio era un permiso no remunerado, pero continué vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de... Y además te tocó una cosa interesantísima, que es el paso de Rumanía de la dictadura soviética, un régimen de partido único, sin libertades políticas, sin libertad de expresión, a una situación más abierta, democrática. He tenido mucha suerte porque, en honor a la verdad, el ofrecimiento de embajador en Rumanía fue en una cumbre en febrero. El mismo presidente Pérez me ofreció la embajada. Estaba el canciller Figueredo, estaba como canciller, Reinaldo. Sí, claro.
pero por algunas de las cuestiones de la burocracia no salía la solicitud de beneplácito. Pasa febrero, marzo, abril, mayo, comienzan a surgir. Yo iba como embajador ante Ceausescu, ¿no? Claro. Todo lo de Timisoara, le quitan la estrella roja comunista a la bandera en Timisoara, vienen las manifestaciones en la plaza central de Bucarest, comienza a tambalearse el régimen. Bueno, y todavía no y viene la ejecución de Ceausescu y la Viene señora. la ejecución y al día siguiente todavía había un gobierno de salvación nacional, se instala en la televisión, en la radio, televisión de Rumania, así como si estuviéramos aquí, y todos los líderes políticos de oposición se reunían. Prácticamente era un gobierno en una radio, en una estación de radio grande. Y en ese momento sale por casualidad la solicitud, pero no porque se haya pensado en eso. Y el encargado de negocios va, no a la Cancillería, va a la estación de radio y dice, aquí tenemos la solicitud de beneplácito a Petre Roman, que era una de las grandes figuras junto con Johnny Diezco. Y él dijo, aprobado, mándenme mañana en la Cancillería. Así, yo creo que ha sido en tiempo récord, porque la interpretación era, bueno, este es el primer embajador que se le solicita al Frente de Salvación Nacional. Claro. De manera que eso me ayudó mucho con el gobierno de Iliescu a tener unas relaciones extraordinariamente positivas en el cambio. Iliescu vino a Venezuela, Iliescu, todo lo que nosotros en América Latina le pedíamos, la Casa de América Latina, la búsqueda de encuentros culturales, políticos, institucionales, fue realmente una gran experiencia. Qué maravilla. En esa época de transición. De también. transición. Y en el año 92, el presidente Pérez te nombra embajador en Israel. Embajador en Israel, en aquel momento está Humberto Calderón Berti de canciller. Fue después, en esa crisis en la que hubo un gobierno colegiado. Sí. Y también tuve la suerte de haberme tocado una de las etapas más extraordinarias de Israel, porque es la época de las negociaciones en Madrid, en Oslo. Es el momento en donde hay una esperanza con Shimon Peres de canciller del nuevo Medio Oriente, de crear las condiciones de paz. ¿No? Estaba Bill Clinton. Y me tocó, inclusive después de la firma de los acuerdos de paz de Camp David, sí. Tener unas buenas relaciones, cosa que sería muy difícil hoy, tanto con Yasser Arafat, que lo visité a Gaza en algunas ocasiones, como con el gobierno, con Shimon Peres. Fueron extraordinarias las relaciones con Israel. Qué maravilla. Porque había la esperanza de un nuevo Medio Oriente, de paz, de las posibilidades de cumplir los acuerdos de Camp David. Y esa etapa me tocó hacer grandes amistades con dirigentes palestinos en Jerusalén, con Hannah Ashrawi, cristiana que estuvo en el proceso. Y fue una época muy bonita en la que me tocó estar con Carlos Andrés Pérez, posteriormente ratificado en el breve periodo de Octavio Lepage. Ramón Velázquez también me ratifica en el breve espacio. Y cuando el presidente Caldera gana las elecciones, me llama y dice, Milos. No te vayas tan lejos, ya eso nos lo vas a relatar en la próxima parte del programa, pero nos queda un minuto, Milos. ¿Conociste a Shimon Peres? Sí, mucho. Hay un documental, una serie en Netflix sobre Shimon Peres. Así es. A mí me impresiona muchísimo el personaje. Creo que es uno de los grandes políticos del mundo del siglo XX, ¿no? Un gran estadista. Lo tratabas con frecuencia porque eras un embajador en su país, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, yo te diría que a pesar de las relaciones, tuve relaciones especiales con Shimon Peres, porque no era fácil en aquel momento una relación constante con el canciller por toda la serie de compromisos internacionales. Con el primer ministro. Él era canciller, en ese momento era canciller. Sí. Okay. Entonces los viajes a la Unión Europea, los viajes a Londres, una cumbre en Washington. Pero yo sí tuve una relación extraordinaria y nos distinguió mucho. La fiesta nacional del 5 de julio, hicimos una gran recepción venezolana, a la cual él asistió, al igual que en muchos otros eventos, y tuve una relación con él extraordinariamente positiva, y después
como vicecanciller lo recibí, lo acompañé en su viaje a Venezuela. Sí. Eh, Bueno, eso nos lo vas a relatar en la próxima parte del programa. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay, una conversación interesantísima. Ya regresamos. En la parte anterior del programa, en nuestra conversación con Milos Alcalay, lo tenemos embajador de Venezuela en Israel entre el año 92 y 95, y entiendo que el presidente Caldera te llama de regreso a Venezuela para que seas vicecanciller, viceministro de Relaciones Exteriores. Es decir, antes de eso, como presidente electo, me reúno con el presidente y me dice, Milos, ¿qué cargo aspirarías? Una forma, bueno, tan generosa. Claro. Y mi respuesta fue, mire, presidente, a mí me nombró Carlos Andrés Pérez y me fue muy bien en Israel. Octavio Lepage me ratificó y me fue bien en el corto plazo. Ramón Velázquez me nombró y fue extraordinario. Imagínense qué bien me irá con ustedes, presidente. Déjeme allá donde estoy. Y quedó un poco, yo Pensó diría... que tú aspirabas a algo más. Sí, decía que no, déjeme donde estoy, allá estoy feliz. Pero duró poco tiempo porque después de algún tiempo hubo una crisis en Roy Chatterton, que era viceministro de Relaciones Exteriores, y me llama Burelli, a quien yo no conocía, para ofrecerme ser director de administración y de personal. Yo digo, mire, canciller, yo no sirvo para eso. Claro. Yo puedo hacer, y no es que esté aspirando a una cosa del otro mundo, yo puedo dedicarme al tema del Caribe, porque estoy muy vinculado al tema del Caribe, puedo a la integración, pero administración, no soy bueno en eso. Sí. Lo único que lo convencí fue cuando le dije, mire, si me nombro director de administración, no solamente yo voy a fracasar, sino usted también. Claro, entonces, un argumento convincente. Pero cuando vengo llamado a asumir cualquier cargo, el presidente Caldera me llama a Miraflores, me invita a almorzar y digo, bueno, qué bueno que vienes. Digo, bueno, me ofrecieron la dirección de administración, pero yo creo que mejor serviría en la dirección política, en la dirección económica, en la dirección de integración. No, tú no vas a esos cargos. Bueno, a lo mejor y el mismo presidente Caldera me dice que él quería que yo fuera vicecanciller, que no aspiraba. Claro. Para mí fue una gran y grata sorpresa. Por supuesto. Y por supuesto, eso fue una extraordinaria oportunidad de trabajar en lo que me había preparado durante tantos años, ¿no? Claro. Y en el año 97 el mismo presidente Caldera te ofrece ir de embajador a Brasil, ¿no? Sí, allí hubo... Por cierto, en los dos gobiernos el presidente Caldera tuvo un interés muy particular en las relaciones con Brasil. Así es. Ese fue también una visión del presidente Caldera de ir a Brasil. Sí. Habían en la Cancillería otras opciones que insistían que no fuera a Brasil, pero las relaciones mías con Brasil eran extraordinariamente positivas y también tuve la suerte de vivir momentos extraordinariamente positivos. Toda la dinámica y la prioridad que el presidente Caldera le dio al Brasil, los viajes frecuentes, la conexión vial entre Boavista y Venezuela, y Santa Elena de Guairén. Toda la integración económica, política, y fue una etapa extraordinariamente positiva de encuentros. Gobernaba Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, que un gran es otro estadista sí. Extraordinario. Y tuve la suerte cuando estuve, bueno, ya lo habíamos hablado hace tiempo, como secretario general en Bogotá, me tocó nada menos que Belisario Betancourt, que ese es otro gran estadista. ¿Cómo no? Y él nos dio un gran respaldo al Parlamento andino y al Parlamento latinoamericano. Pero entonces, bueno, yo estoy en Brasil y gana las elecciones Chávez. Sí. Y yo le presento en su primer viaje como presidente electo es al Brasil. Sí. Y yo le presento la renuncia. Era un Chávez muy distinto al que después vino. Y yo le dije que yo le presentaba la renuncia y esa forma de ser de encantador de serpientes. Me dijo, yo necesito diplomáticos de carrera. Digo, pero yo no estoy vinculado, no importa, porque lo que necesito son
diplomáticos Claro. de carrera. Y digo, te bueno, ratificó allá. y le dije, nómbrame en otro país, no, yo te quiero en Brasil y tal. Y bueno, y Chávez continuó con la misma agenda de Caldera con Fernando Enrique Cardoso. En el año 99 y 2000. Y 2000. Y en el 2001 me nombra como embajador de Naciones Unidas. Ya. ¿Qué argumento te dio cuando te ofrece esa embajada? Bueno, él me había ofrecido que yo viniera a trabajar con él en Caracas y yo le dije, bueno, yo puedo trabajar como funcionario de carrera en alguna embajada, pero un cargo político yo no puedo aceptarlo porque mis vínculos con los expresidentes es sumamente sólido, Sí. con el presidente Caldera, con el presidente Pérez, con el presidente Luis Herrera Campins, Con Velázquez con también. Velázquez. Y usted ha sido muy crítico de ellos y yo políticamente no estoy de acuerdo con eso. Yo tenía una relación muy, muy franca hasta el punto que yo tuve que, lamentablemente, algo que los diplomáticos no sé, renunciar. En el al año cargo 2004, ¿no? 2004, Sí. como embajador en Naciones Unidas. Y Ahora, bueno, los primeros años del gobierno de Chávez es cierto que él se esmeró en darle continuidad al servicio exterior con determinados embajadores, porque estabas tú, estaba Roy Chatterton, que ya era un embajador de carrera con mucha experiencia, y quizás algunos otros que en este momento... muchos más. más. Después del 2004 es que comienza una especie de purga de los embajadores. O sea, él salvo algunos nombramientos políticos, Sí. embajadores políticos, pero los embajadores de carrera, inclusive hoy, de los embajadores más críticos en público al presidente Chávez, me criticaron que cómo podía yo como diplomático renunciar a un cargo que los embajadores no renuncian. Digo, claro que renuncias si tú sientes que los principios que te hacen no se están cumpliendo. Claro. Entonces, esos que me criticaron el haber renunciado, porque eran de carrera, bueno, fueron purgados y muchos de ellos hoy están... Bueno, también estaba en esa época Fernando Gervasi, por ejemplo. Fernando Gervasi, también embajadores, digamos, Fernando Gervasi fue quizás también, él renunció igual que Víctor Rodríguez y otros pocos. Víctor Rodríguez Cedeño, ¿no? Víctor Rodríguez Cedeño, que es un gran diplomático, pero la gran mayoría permanecieron en sus cargos. Claro. En el 2004 comenzó, eso sí, la radicalización, la politización, la ideologización. Y lo otro que diría en el inicio, también son dos elementos que diría. Uno, el colapso de los partidos políticos tradicionales que lamentablemente 25 años después todavía siguen con un gran peso de no cambiarlo, a pesar de que hay nuevas esperanzas, nuevas voces. Claro. Ahora, Milos, evidentemente en tu formación como diplomático influyó mucho Arístides Calvani, pero en tu formación como demócrata cristiano también influyó mucho Rafael Caldera, la lectura de sus libros, etcétera. ¿Tú te ubicas dentro del espectro ideológico claramente como un demócrata cristiano? Sí, yo me ubico como un social cristiano, que es como lo definía Calvani. Pero qué curioso, de verdad que te interrumpa, el único país del mundo donde la democracia cristiana se llama social de cristianismo es aquí. Porque en todas partes es la democracia cristiana. Porque tenía que Calvani tenía una visión mucho más amplia, que él nunca se inscribió en COPEI, porque él pensaba, después cuando perdimos las elecciones con Lorenzo Fernández, él se inscribió en COPEI para darle todo el respaldo, pero había sido parlamentario como independiente, a pesar de ser el mejor formador del pensamiento demócrata cristiano. En IFEDEC. En el IFEDEC y Ahí estaba Pedro Méndez con Pedro Méndez, Pedro Méndez, ahí estaba Enrique Pérez Olivares, habían varios exilados, algunos cubanos, bolivianos, chilenos que trabajaban como profesores, ¿no? Grandes personalidades, ¿no? Que estaban Remo Di Natale, que era presidente honorario de ese expulsado, Renán Fuentealba, de Chile, que había sido ministro de Reforma Agraria, porque él veía que la función social cristiana iba más allá de los partidos. Trabajó mucho con los trabajadores, con los sindicatos, la Universidad de los Trabajadores de América Latina, que no era demócrata cristiano, en Los Teques, en San Antonio de los Altos.
Bueno, trajo los mejores líderes sindicales de América Latina. El movimiento familiar cristiano, que no era político y que él luchó mucho en una visión de pensamiento cristiano en las ONG, lo que hoy se llaman las ONG, en los diversos sectores. Y bueno, él logró transmitir ese mensaje más allá del pensamiento demócrata cristiano, sino tratar de llevar eso a nivel de la democratización. La democratización de América Central se debe en gran parte a Calvani. Estamos conversando con Milos Alcalay. Vamos a una pausa y venimos a la última parte del programa, donde tocaremos estos temas de la democratización de la América Central. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay, quien se separa del servicio diplomático venezolano en el año 2004. Milos, dejábamos en la parte anterior del programa el tema de Centroamérica y Calvani y cómo logra Calvani a través de la OTCA, creo que se llamaba, la Organización Demócrata Cristiana de América, un proceso de democratización en el que también contribuyó mucho Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo diría que uno de los temas fundamentales en América Central era que la mayoría de los gobiernos, Honduras, El Salvador, Guatemala, con excepción de Costa Rica, Panamá, había una presencia de gobiernos militares. Y Calvani siempre tuvo una relación extraordinariamente institucional con los militares, hasta el punto de que cuando lo invitaban a dar cualquier curso en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional o cualquiera de los cursos, él dejaba lo que sea porque él creía que era necesaria la parte de la formación institucional de los militares. Y aparte del movimiento sindical, del movimiento político, él hizo relaciones muy importantes con los sectores militares de América Central. Muy bien. De América Central, en los cuales él llevó con esas extraordinarias dotes de demócrata la necesidad institucional de la democratización. Uh-huh. Hasta tal punto, una sola anécdota, Napoleón Duarte, Calvani siendo canciller le salva la vida porque él se refugia, era el alcalde de San Salvador, gana las elecciones presidenciales y comienzan a hostigarlo, se va a la embajada de Venezuela en donde le dan asilo y lo sacan a golpes de la embajada de Venezuela. Caramba. Y Calvani entra, en aquel momento fue la intervención más dura, señalando que Venezuela no iba a aceptar este desaire, prácticamente señalando que íbamos a actuar. Bueno, de allí en adelante comenzó un proceso, si tú quieres, de formación de los cuadros institucionales. El mismo Napoleón Duarte, expulsado por los militares, estando en Venezuela asilado, después lo nombraron presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, es llamado por militares institucionales en El Salvador para la primera presidencia provisional. Claro. Fíjate tú cómo paulatinamente esa especie de vuelta a la institucionalidad fue importante no solamente en El Salvador, en Guatemala con Vinicio Cerezo, claro, en Honduras, en todo lo que... Y Calvani como un articulador de ese proceso. Calvani como un articulador, por su forma tan extraordinariamente sencilla pero profunda, yo creo que impactó los diversos sectores. Y bueno, eso... En Calvani había algo que es difícil de conseguir, que es la autoritas.
Así es. Él tenía autoridad porque su vida era un ejemplo también. Era un ejemplo, era un hombre de una honestidad y de una transparencia, no solamente él, sino su esposa, Adelita Abo de Calvani, que lo ayudó muchísimo en todos esos aspectos, y la familia. Es decir, yo creo que él fue un hombre que no cambió. Él no quería, cuando viajaba como canciller, no quería seguridad. Yo no necesito seguridad, él iba solo. Y cuando no estaba en cuestiones oficiales, él manejaba su Volkswagen con la familia. Lo recuerdo, una camioneta Volkswagen grande que tenía. Así es. A ver, Milo, veamos otras facetas de tu vida. Has sido un diplomático de carrera, pero un hombre de los escenarios internacionales, de la geopolítica y un hombre apasionado también de la política. ¿Qué otras facetas no conocemos? Tú eres un gran lector, eres melómano, tu familia, ¿cómo ha sido? Bueno, mira, quizás antes de entrar en esa fase diría que hay otro aspecto también que me he sentido muy, muy atraído por la diplomacia de ciudades. Cuando Antonio Ledesma lo eligen alcalde de Caracas. Alcalde mayor de Caracas. Alcalde mayor de Caracas, después de renuncia, me nombró alto comisionado de Relaciones Internacionales. Y comencé a tejer todo un ámbito de relaciones que después fueron de una enorme utilidad de los alcaldes y gobernadores de América Latina y de Europa en el respaldo que Antonio Ledesma tuvo posteriormente, inclusive durante la época de la detención. Esa fue una fase adicional, lo que te demuestra que la diplomacia no solamente hoy es una diplomacia intergubernamental de Estado, sino de ciudades. Sino de ciudades, de parlamentos, de organizaciones internacionales, de internacionales políticas. Claro. En la Internacional Demócrata Cristiana, pero está la Internacional Liberal a la que pertenece María Corina Machado, está la Internacional Conservadora, la Internacional Socialista, a la que están presentes los diversos partidos democráticos socialistas. Y todo ese conjunto también fue una experiencia extraordinariamente positiva de ver algo que en el pasado se decía, no, eso solamente son las cancillerías. Probablemente no existía. Qué interesante. Y ahora que lo dices, también hay una suerte de internacional de los empresarios. Así es. Relaciones entre las cámaras de todos los países, que las llaman las patronales en España, ¿no? Y las internacionales también de trabajadores. También de la OIT, ¿no? En la OIT, las internacionales de orientación conservadora, de orientación socialista, de orientación demócrata cristiana. Y todo eso es una acción sobre todo para los jóvenes con los cuales tengo, a través de algunas, he querido siempre mantener un contacto con los jóvenes como profesor de Derecho Internacional o en instituciones de formación. Yo presido el espacio Ana Frank, que es un espacio no político, pero de formar jóvenes que puedan llevar adelante los valores de la coexistencia, de la solidaridad, de la valentía moral. Qué bien. Y allí hay todo un nuevo mundo que se les abre en una relación globalizada que cada vez hay nuevos actores y nuevos protagonistas. Ya. Y en la esfera personal que te preguntaba. Bueno, ahí tengo mis 3 hijos, están lamentablemente todos fuera del país. Tengo una hija que está en Brasilia, que trabaja en la UNESCO, fue promovida como funcionaria internacional ahora para un cargo internacional. Tengo otra hija que está en Curitiba, en Brasil. Una ciudad extraordinaria. Extraordinaria. Con unos ejemplos mundiales. En la parte urbanística, en la parte de administración del espacio público, sí. Y ella es traductora, y tengo un hijo en Nueva York que él está dedicado a el mercadeo y a la publicidad. De manera que esos lamentablemente, están un poco regados por el mundo, pero siempre presentes, vienen a visitarnos o vamos nosotros a visitarlos. ¿Y tus grandes amigos que te han acompañado a lo largo de tu vida, quiénes han sido? Bueno, lamentablemente muchos de ellos han fallecido. Yo tengo 78 años de edad y lamentablemente pues muchos de ellos han dejado. Uno es nuestro amigo común, Enrique Viloria Vera, un gran escritor, y estudiamos juntos la carrera tanto aquí como en París.
Tengo amigos entre los diplomáticos, tú lo mencionabas, Fernando Gervasi, que también nos dejó. Y bueno, uno va teniendo relaciones con que lamentablemente se van perdiendo en otros países también Claro. con el tiempo. Pero ahí seguimos adelante haciendo nuevas amistades también y Claro. jóvenes hoy en día que están interesados en dar toda su contribución a hacer de Venezuela lo que Venezuela siempre ha sido. Una tierra abierta, una tierra de futuro, una tierra de promesa. Claro. De manera que... Y en el espacio, Ana Frank, que vienes desarrollando esa tarea tan favorable para las ideas de la libertad, de la convivencia pacífica, de la tolerancia, entiendo que tienen un proyecto, un programa pedagógico, ¿no? Así es, nosotros tenemos varios proyectos, varios programas dirigidos todos a los jóvenes universitarios. El elemento central que hacemos en enero, las Naciones Unidas aprobaron hace 15 años una resolución recomendándole a todos los países miembros de la ONU que se conmemore el Día Internacional del Holocausto. Ya. Siempre el 17 de enero, Uh-huh. el Espacio Ana Frank ha reunido a a todas las instituciones para conmemorar, para que no se olvide, para que no se repita en el mundo, que lamentablemente hoy con todas las confrontaciones se está volviendo a repetir vientos de guerra, vientos de odio, y es importante que las jóvenes generaciones vean ejemplos como este horror en el que 6 millones de judíos y otras minorías fueron asesinadas. Claro. Pero aparte de eso, es la formación de varios proyectos con embajadas que apoyan, es una ONG sin fines de lucro, y hacemos todas las acciones para llevar adelante proyectos y programas que tienen que ver con la coexistencia. Muy bien. Entonces, ahí ese es un grupo de jóvenes muy, muy entusiastas que hacen nuestro trabajo en las universidades, en los ciclos de conferencias, en cineforos, y ahí siguen adelantando una presencia especial. Bueno, muchísimas gracias por venir, Milos, por esta entrevista donde hemos pasado por las distintas etapas de tu vida. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y los invitamos a nuestro próximo encuentro de este programa, Venezolanos en la serie Los del Podio, tercera temporada. Gracias, Milos. Gracias a ti, Rafael.